Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial, como siempre. Bueno, vamos a hablar hoy de otro tema de esos interesantes que me habéis propuesto. Y se trata de una parte de las relaciones que es muy, muy importante saber gestionar. Y estoy hablando de los conflictos. Y como seres relacionales que somos, pues todos tenemos conflictos, ¿no? En esas relaciones nos hemos tenido que enfrentar a situaciones de conflicto con alguien en algún momento en nuestra vida. Esto es seguro sí o sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues lo importante es saber cómo gestionar esas situaciones, esos conflictos, y en este sentido solemos encontrarnos con que el otro, a lo mejor, ¿no? Después de tener ese conflicto, no está disponible para hablar cuando nosotros lo necesitamos. O quizás somos nosotros los que después de ese conflicto no estamos disponibles para poder hablar, ¿no? En ese momento. Y esto es muy conveniente saber gestionarlo porque obviamente los demás no siempre van a estar disponibles cuando lo necesitamos. Y hay que saber darles ese espacio o tomar nosotros ese espacio cuando lo necesitamos. Es decir, que el otro respete nuestro espacio si lo que necesitamos es estar con nosotros mismos en ese momento para reflexionar o simplemente para tomar distancia de la situación durante, bueno, pues un tiempo determinado, el que necesitemos cada uno, ¿no? Lo complicado es encontrar un equilibrio, ¿no? En ese sentido y no reaccionar en el momento, porque además esto, como sabéis, nos suele llevar a situaciones mucho más devastadoras que el propio conflicto en sí que se ha producido, ¿no? Pero es igual de dañino postergarlo hasta la eternidad que no enfrentarlo, ¿no? Entonces, postergarlo es algo muy perjudicial también a largo plazo, porque si no lo afrontamos en un tiempo prudencial, lo que va a suceder, lo que suele suceder es que pues se van a ir añadiendo cosas, añadiendo emociones ahí a ese conflicto, resentimiento, juicios. Y entonces todo esto va a producir un efecto de empeoramiento de la situación, ¿no? Y este es ese efecto que todos conocemos y que todos hemos dicho alguna vez de bola de nieve, ¿no? Como decimos coloquialmente. Es verdad que, bueno, asumir esta responsabilidad cuesta trabajo, afrontar estas situaciones pues no es sencillo, pero tenemos que pensar siempre en el beneficio que conlleva afrontarlas, ¿no? En el beneficio a largo plazo que conlleva enfrentarlas. Y vamos a enumerar algunos de estos beneficios, algunos de ellos. 1. Pensamos que es una conversación muy, muy incómoda, muy difícil, ¿no? La que tenemos que asumir y ciertamente sí, es posible que lo sea, pero es muy necesaria esa conversación porque mientras no se produce, estás teniendo una fuga enorme de energía mental y física al sentir que tienes algo pendiente, inconcluso, que no está resuelto. Es mucho más recomendable pensar en esa conversación como una oportunidad, ¿no? Una posibilidad que te abres a ti mismo, de esto de abrir tu corazón, de conectar con la otra persona y de dar la oportunidad también a esa otra persona de que lo haga, ¿no? Eso es algo que te estás regalando a ti mismo. Entonces, no lo pienses como algo que pierdes, sino como algo que estás ganando, como ese regalo, esa oportunidad que te estás dando a ti mismo de crecer, de mejorar, de estar más cerca de ti, de empoderarte y superarte y de ser mejor ser humano, ¿no? En definitiva, que es lo que buscamos. 2. El problema que no se afronta siempre va a crecer, porque las cosas no se resuelven solas, como todos sabéis, a no ser que haya sido un conflicto con hechos muy graves, ¿no? Hechos muy graves y que tú hayas decidido tomar distancia definitiva. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no?
Aquí estamos hablando de conflictos o de desacuerdos o de reacciones fuera de tono, ¿no? En un momento dado. Y esto es mejor, pues eso, como hablamos, afrontarlo cuanto antes para que el problema no se multiplique, no crezca. 3. Si no afrontamos el problema se va a repetir. Se va a repetir en vuestra vida, con otras personas, o se va a repetir en el futuro con esa misma persona con la que lo habéis tenido, ¿no? Y además, como os comento, siempre va a ser más grande, va a crecer. Así que os animo muchísimo a que cambiéis esa perspectiva, ¿no? En vuestra mente cuando tengáis un conflicto. Hay algunas herramientas muy poderosas de las que os voy a hablar muy pronto, muy pronto. De hecho, bueno, voy a hacer un webinar sobre esto, sobre comunicación, estará en mi página web porque es una herramienta, son herramientas infalibles, fantásticas, porque el lenguaje crea realidad y realmente nos puede cambiar la vida, literalmente, saber cómo comunicarnos, qué cosas hacer y sobre todo qué cosas no hacer y que habitualmente hacemos siempre que nos comunicamos, ¿vale? Así que ya os iré informando de cuando esté disponible el webinar en mi página web, chuserranz.com, chuserranzlifecoach.com. Espero que os sirvan muchísimo estos consejos, ponedlos en práctica y contadme aquí abajo, como os digo siempre, cómo os han ido, si os han servido, cualquier observación, reflexión o comentario que os apetezca hacer. Esta es vuestra casa, como sabéis, y aquí todos aportamos y todos compartimos y todos sumamos. Así que, bueno, pues compartid el vídeo si os apetece para ayudar a otras personas, para guardarlo, para repasarlo más tarde, más adelante. Podéis enviarlo a más gente que creáis que puede necesitarlo. En fin, lo que os apetezca. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos muy pronto y os mando un beso enorme, como siempre.